¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bendiciones, bienvenidos, un gusto, un placer nuevamente estarles saludando desde esta bendecida ciudad Tijuana, Baja California. Su amiga Lucy Soto los saluda. Una tremenda bendición el poder nuevamente esta tarde estar con ustedes conectados. Vamos a esperar unos momentos, vamos a poner un poquito de alabanza en lo que otras personas se van conectando. Esta tarde vamos a comenzar con una enseñanza nueva, vamos a iniciar con un tema que no hemos tocado dentro de todas las enseñanzas, pero estamos muy ansiosos de poder comenzar. Así que, bueno, son aproximadamente como las 6:20 más o menos, sí, ¿verdad? 6:20, 6:30, entonces vamos a esperar un poquito de tiempo en lo que otras personas se conectan. Gracias a todos por estar conectados. En el momento que usted empiece a vernos, yo le pido que por favor nos ponga un like, nos diga quién es y nos diga desde dónde se conecta, por favor. Vamos a esperar a ver si les aparece que ya se está transmitiendo en vivo. Vamos a ver aquí con las personas que están con nosotros en casa. Solo tú eres. ¿No aparecen todavía? ¿No sale la transmisión? Ya está saliendo, perfecto, muy bien, dicen que ya está saliendo. Vamos a esperar a ver que se empiezan a conectar. Ahí estamos viendo ya conexiones en vivo. Igual y si le ayudas para que se conecte en la página para que lo pueda ver. Desde enseñanzas anteriores hemos visto que cuando empezamos a etiquetar personas se empiezan a conectar porque les llega la notificación de que estamos ya empezando a transmitir en vivo. Entonces, gracias a nuestro Dios porque nos permite estar utilizando medios de comunicación para poder hacer este tipo de enseñanzas. Ahí está, ya está saliendo en vivo. Muy bien, gracias a nuestro Dios. Gracias, amigos, a todos los que se están comenzando a conectar. Vamos a iniciar esta tarde con un tema, el tema del día de hoy. No lo quisimos anunciar, no lo quisimos publicar porque ha sido un tema muy polémico en la Iglesia de Cristo, y lo que vamos a empezar a ver hoy son temas de profecía. Vamos a empezar a entrar de lleno en lo que es profecía, cómo entender profecía, qué necesitamos saber para entender profecía, ¿verdad? Entonces vamos a esperar unos momentos más en los que algunas otras personas, amigos, ¿verdad? Hermanos se pueden conectar. Si usted nos está viendo, le saluda su amiga, su hermana Lucy Soto desde Tijuana, Baja California. Queremos enviarle un saludo, por favor, díganos desde dónde se está conectando, si es desde Tijuana, desde México. Hemos tenido saludos. Nos pedían hace una semana oración por Brasil, creo que van a entrar en elecciones, y nos pedían que oráramos para que gobiernos que no están dentro de la voluntad de Dios, que no se permitiera llegar nuevamente, ¿verdad?, hasta el poder. Entonces vamos a estar hoy orando por Brasil. Sí, fue una petición que nos lanzaron ahí, Amistades Nuevas. Les quiero decir que cada semana después de las enseñanzas hay mucha gente que nos envía solicitudes, gente que nos dice, ahí estamos viendo ya que empezaron a haber conexiones. Saludos, Mara Beltrán, gracias por estar conectada, bendiciones. Cada semana mientras empezamos una enseñanza hay solicitudes nuevas, hermanos nuevos, gente que nos busca y que nos manda solicitudes de oración, gente que se empieza a conectar y nos dicen, hermana, yo tengo esta petición, necesito si me pudiera ayudar a orar por esto. Entonces, si usted tiene oraciones específicamente por algo, queremos decirle que con mucho gusto nosotros oramos. Nada más le pedimos que por favor nos especifique por qué razón quiere usted que oremos. Esta tarde vamos a estar haciendo una oración especial, específica por Jerusalén. De hecho, parte de lo que voy a poner en este momento, la música que vamos a tener de fondo es oraciones por Jerusalén. ¿Qué sucede con Jerusalén? Hoy vamos a empezar una nueva enseñanza, un nuevo grupo de enseñanzas que hablan acerca de profecía bíblica, pero vamos a conocer también acerca de aquellas cosas que normalmente no son enseñadas
en ámbitos proféticos. Entonces el día de hoy vamos a empezar a conocer quiénes son Esaú, quiénes son Jacob, de dónde viene la raíz de la cual nosotros decimos que somos cristianos y por qué raíz nosotros nos hacemos llamar cristianos, y todo lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Por qué razón empezar con esta base o con esta plataforma? Porque si nosotros queremos entender la Biblia desde una mentalidad occidental, desde una mentalidad cristiana occidental, no vamos a entender las cosas profundas que están escritas en la palabra, no vamos a entender cosas que fueron dejadas para nuestro tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos entenderlo a la luz o a la perspectiva de cosas que nosotros entendemos dentro de nuestra cultura, y la Biblia fue escrita en otro tiempo, en otra cultura, que normalmente no nos han enseñado a entender. Entonces, para entender lo que es profecía bíblica, nos vamos a ir a cosas bien básicas. Vamos a empezar a entender desde Abraham, ¿sí? El linaje de Abraham, quién fue Abraham, por qué razón estamos yéndonos hasta atrás. Estamos mandando ahí saludos. Romeo Altúzar, hasta Comitán, Chiapas, gracias por estar conectado. Amigo, un besote, saludos a tu hermosa familia. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Mara, como decíamos, desde Estados Unidos, gracias por estar conectada. Mil bendiciones por estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar esta tarde y vamos a pedirle que incline su rostro. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios para poner este hermoso tiempo en sus manos. Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Dios, gracias te damos por el tiempo, gracias te damos porque nos permites conocer de los secretos que están en tu corazón, cosas que fueron escritas en el pasado. Abba, esta tarde yo presento delante de tu presencia todo el material, Señor, que se va a soltar, que se va a enseñar, mi Dios, que no salga nada de mi boca que tú no deseas que salga, Señor, sino solamente aquello que tú deseas, que tú pusiste, Señor, en este vaso, que es esta que está hablando, a enseñar, que eso sea lo único que se ha enseñado. Padre, yo te pido que abras corazones, que abras mentes para entender, mi Dios, aquello que está por acontecer, por entender, Señor, lo que es profecía bíblica. Yo quiero, Señor, que tú dispongas corazones, mi Dios, a los cuales se les ha dado palabra, mi Dios, de que son profetas tuyos en la tierra, porque existen diferentes tipos de profetas, mi Dios, existen diferentes tipos, pero algunos, mi Dios, vienen con engaño a asaltar a tu pueblo, mi Dios. Así que, Padre, yo te pido, Señor, que levantes aquellos espíritus proféticos para entender verdaderamente la raíz de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendigo cada persona que está conectada esta tarde, Señor, y declaro, mi Dios, que en el nombre de Cristo hoy vas a hacer algo nuevo y vas a hacer algo diferente con personas que, Señor, van a escuchar esta enseñanza en este tiempo y en lo que viene. En el nombre de Cristo. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Y amén. Pues bueno, vamos a dar inicio esta tarde. Yo le quiero pedir que por favor nos diga desde dónde se conecta. Veo que ya hay algunas personas conectadas. Vamos a esperar que se estén conectando algunas otras personas más, pero vamos a dar inicio ya con lo que es la enseñanza, ¿sí? Porque ya estamos un poquito avanzados en tiempo y pues es importante ir avanzando, ¿sí? Esta tarde yo quiero que usted pueda aprender acerca de varias cosas específicas en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a conocer acerca de lo que es profecía bíblica, y para esto pues hemos traído un poco de material, algunas imágenes también, y no podemos hablar, decíamos hace un momento, de lo que es profecía bíblica con una mentalidad como con la que hemos crecido. No podemos hablar de profecía bíblica con una mentalidad occidental, porque si no estaríamos terminando con ideas que no son bíblicas, ¿sí? Entendemos la Biblia a veces desde nuestra perspectiva, como nos criaron, como nos fundamentaron en México, por ejemplo, Estados Unidos, Guatemala, en lugares en donde yo entiendo a Dios desde como lo que a mí me mostraron que era Dios, pero yo no entiendo a Dios desde cómo Dios se reveló. Cuando Dios se reveló, se mostró a su pueblo, Él dijo que había cosas que quería que su pueblo hiciera, pero nosotros no lo entendemos porque vivimos en tiempos, en lugares, en situaciones muy distintas a lo que fue escrito en el momento cuando la Biblia se escribió. A pesar de que fue escrita por un lapso de tiempo bastante grande, fue escrito en otro lugar, bajo otra cultura. Entonces tenemos que entender que nosotros, nuestra mentalidad viene o proviene hoy de una mentalidad grecorromana. Y esto
esta mentalidad grecorromana nos impide entender lo que es profecía bíblica. El 95% de los ministerios hoy en día, los ministerios proféticos, aún en las iglesias cristianas, provienen de mentalidades americanas que ni siquiera celebran las fiestas del Señor. Entonces, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque las fiestas de Dios marcadas en Levítico 23 son el anuncio de Dios para hablar de la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, la primera venida de Cristo ya fue hace 2000 años cuando Él vino, cuando Él murió por nosotros, y esa parte ya se cumplió. Pero la segunda parte, la que está por venir todavía, la segunda venida, esa es la parte profética, esa es la parte de las cosas que están por suceder todavía. Entonces, para yo entender profecía bíblica, debería estar primero entendiendo lo que son las fiestas, ¿ok? Pero no vamos a entrar hoy en el tema de las fiestas. Ya hemos enseñado, ya hemos hablado bastante de esto, pero a lo que quiero llegar es que cuando nosotros hablamos en la iglesia cristiana de que alguien me suelta una profecía o alguien está enseñando profecía, ¿con qué base se para en una plataforma y dice voy a enseñar profecía si ni siquiera entiende la primera y la segunda venida de Cristo? Entonces, teniendo esto en mente, es bien importante entender que de quién recibo enseñanza profética. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de profecía, hablamos de lo que viene, hablamos de lo que está por venir, hablamos de lo que está por suceder, sea para mi persona, para mi familia, para mi iglesia o para el mundo completamente. Amén. La Biblia habla y explica que hay cosas o hay acontecimientos que iban a suceder a nivel global o a nivel mundial, ¿sí? Pero la base, la raíz que iba a detonar todo el cumplimiento del final de los tiempos está escrito en Mateo 24 muy detalladamente y habla de acontecimientos que iban a suceder como guerras, informes de guerras, terremotos y todo lo demás que ya conocemos. Se habla también de que se iba a predicar el evangelio, también lo conocemos. Pero la siguiente parte que Cristo mismo, que Yeshua lo habló, está ligado directamente con Israel, y esta parte es la que quitan y es la que omiten. Entonces, si yo voy a hablar de profecía bíblica, tengo que agarrar el paquete completo y no decir, esto sí me gusta, esto lo dejo, y lo que no me gusta, pues lo quito. Entonces, es o completo o estás incompleto. ¿Por qué estoy mostrando esto? Y vamos a ir a través de lo que es varios profetas en la Biblia, como lo fue, por ejemplo, Elías. Vamos a cerrar un poquito, por favor, gracias. Cuando Elías estaba hablando de levantarse contra un espíritu poderosísimo que es Jezabel, y está en la Biblia, habla de que Jezabel, siendo la reina, la esposa del rey, y estábamos hablando del rey de Israel, cuando Jezabel soltaba o alimentaba profetas, estamos hablando de que había profecía bíblica, pero era una falsa profecía. Entonces yo, como hijo de Dios, tengo que tener cuidado de qué mesa me alimento. Cuando yo hablo de que voy a aprender profecía, de que voy a entender profecía, de que voy a entender de las cosas por venir, tengo que saber de qué mesa me estoy alimentando, porque no vaya a ser que me estoy alimentando de una mesa de Baales. ¿Qué es Baal? Sí, significa el Señor, pero es falsa profecía. Entonces, me voy a regresar, y para la gente que le gusta estudiar Biblia, va a entender de lo que estoy hablando. Tere Carrillo, gracias, saludos hermana, bendiciones, gracias por estarnos escuchando. Entonces, cuando nosotros hablamos de profecía, tenemos obligatoriamente que entender que todo lo que es profecía siempre va a estar ligado a Israel. No la puedo separar, no podemos separarlo, ¿sí? Y cuando hablamos de profecía, vamos a hablar de profetas en el pasado. El mismo Mesías decía, no está dentro del material que traigo, pero es importante mencionarlo. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24, porque es importante mencionarlo, ¿sí? Que no es el tema de hoy. Hoy vamos a iniciar en la parte suavecita de lo que es profecía, y la próxima semana nos vamos a meter ya de lleno. Hoy vamos a aprender acerca de Jacob y Esaú, el pleito que hay entre esas dos naciones y entre esos dos pueblos. Pero para entender por qué tenemos que entrar ahí, vamos a ver Mateo 24. ¿Y de qué nos sirve a nosotros el pleito de ellos dos? Me dicen aquí, ¿y de qué nos sirve saber o entender el pleito entre ellos dos? Ahorita vamos a saber por qué nos sirve entender o saber el pleito que ellos dos están viviendo, ¿ok?
dice así, Mateo 24 es el capítulo por excelencia que habla acerca de las señales del fin de los tiempos. Y no es cualquiera hablando, es el Mesías directamente hablando y diciendo, estas son las señales que iban a acontecer en el fin de los tiempos. Ok, entonces Mateo 24 dice, le preguntan los discípulos, dinos cuándo van a hacer estas cosas y cuándo será la señal del final de los tiempos. Entonces empieza nuestro Señor Yeshua HaMashiach a explicar cuáles eran las señales. Y era lo que decíamos, muchos van a hablar de terremotos, informes de guerras y bla, 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 ¿sí? Muchas cosas. Sin embargo, dice, y muchos se quedan hasta aquí. En el versículo 14, hasta Mateo 24, 14 llegan, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sin embargo, en los escritos originales, este versículo no está así. En las versiones Reina Valera y todo fue movido este versículo. La parte final del versículo corresponde al versículo 15. ¿Sí? En los evangelios originales, en los escritos originales, se leería así. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y vendrá el fin cuando veáis en el lugar santo, cuando vean sentarse en el lugar santo a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces te cambia toda la historia cuando tú estás entendiendo profecía bíblica. Es más, aunque yo dijera, Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero ahí no se termina. Él dice, por lo tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea, es el Mesías citando a un profeta. Dice, Daniel habló de una abominación desoladora. Y cuando tú veas sentarse esa abominación desoladora, dice, entonces el que esté en Judea huya a los montes y empieza a atraer toda la atención hacia un centro importante que es Israel, que es Jerusalén, que es la parte de Judea. Pero hoy por hoy, Judea ha sido desterrada de todo lo que tiene que ver con profecía bíblica en la iglesia cristiana. O sea, a mí no me interesa de lo que es Israel, bien si le está yendo bien, mal si le está yendo mal, pero pues sorry, ¿no? O sea, nosotros somos cristianos y ya se acabó. Y realmente no. La base que detona todo el cumplimiento de la profecía bíblica siempre y por siempre va a ser Israel. Hoy vamos a entender por qué. Hoy nos vamos a ir a la parte suavecita por encima, ¿sí? ¿Qué está aconteciendo en Israel? Bueno, no se trata nada más que de una disputa familiar, es un pleito familiar. Todo lo que sucede en Israel y todo lo que sucede en Medio Oriente es un pleito familiar entre Israel y Islam. Eso es todo. Yo traigo aquí, mande. Yadira Flores. Yadira, saludos, bendiciones, gracias a tu vida. Desde México, Ciudad de México, conectada, gracias por estar con nosotros. Gracias a tu vida, bendiciones. Bueno, yo traigo aquí, a ver si lo podemos ver. Vamos a ver si se puede ver aquí. Traigo en imagen un par de banderas que quizás usted reconoce, quizás no. Es la bandera de Israel, ¿sí? Y otra pequeña banderita. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto y vamos a conocer un poquito acerca de esto. Bueno, esto que sucede en Israel, ¿sí? Es un pleito entre dos hermanos, es un pleito entre dos naciones, no es más que un pleito entre dos hermanos. Es la bandera, la que mostrábamos ahorita es la bandera de Israel y la bandera del Islam. Ambas tienen estrellas, pero una bandera es real y la otra es una parte usurpadora de un cierto poder o de un cierto gobierno. ¿Por qué estas banderas existen o tienen estrellas? Bueno, una es realmente dueña de la estrella, podríamos decir, y otra realmente, o sea, una es legítima y la otra no. Estas dos banderas están mencionando una pelea entre dos grandes hermanos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Lo que es Jacob y Esaú. Entonces, aquí traigo yo, se lo voy a poner así, va a ser más fácil, yo pienso, ¿sí? Traemos la pelea entre lo que es, podríamos decir, dos contendientes, que son dos hermanos. Hoy vamos a entender la raíz de dónde vienen estos dos hermanos y por qué están en contienda perpetua, por qué están en contienda permanente, ¿ok? Estas dos banderas provienen del linaje de Jacob
y de Esaú. Para los que entienden de la Biblia, saben de quién estoy hablando y por qué razón los estamos mencionando, ¿ok? Son dos hermanos que no han dejado de pelear. Desde que ellos estaban en el vientre de su madre, ellos empezaron una pelea, ¿sí? Ahorita vamos a ir a versículos bíblicos, ¿ok? Alex Soto, gracias por estar conectada, bendiciones, un beso a tu vida, gracias por estar desde Tijuana, gracias por estar con nosotros. Muy bien, entonces, Jacob y Esaú, ¿quiénes son ellos? Son dos. ¿Haciendo la conexión? ¿No? ¿Está todo bien? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 25, del 20 al 23, ¿sí? Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Muy bien. Desde el 20 al 23. Vamos a ver por qué es importante averiguar de qué se trata esta pelea, porque esta está relacionada con el fin de la era y esta pelea va a terminar en Armagedón. Por eso es importante que yo la conozca. Por eso yo necesito conocer acerca de estos dos contendientes, Jacob y Esaú. Esta pelea entre estos dos hermanos que nace aquí, que ahorita lo vamos a aprender, va a terminar al final de los tiempos en lo que es la batalla o la pelea de Armagedón. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, dice Génesis 25, 20 al 23. Dice así en el 10, si estamos desde el 20 al 23, vamos a leer desde el 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Okay? Dice el 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Es hasta el versículo 23. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh y le respondió Yahweh. Así, esa es la palabra que Dios le dice, ¿sí?, a Rebeca. Dos naciones, dos pueblos, dos naciones hay en tu seno, ¿sí? Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Estos dos hijos son Jacob y Esaú. Si usted conoce la escritura y si usted sabe palabra de Dios, usted sabe que estos dos hijos son Jacob y Esaú. Y si usted sigue leyendo hasta el versículo 27, usted va a entenderse el 28. Llamó Isaac a Esaú porque usted lee hasta el 28, usted va a entender el nombre que le dieron a cada uno de los dos hijos, ¿ok? Pero aquí, ¿cuál es la parte importante? Desde el vientre de la madre empezaron a pelear dos hermanos, ¿ok? Vamos a saludar a Alex Soto, gracias por estar conectada. Bendiciones, Vicky Rodríguez, gracias hermana por estar conectada. Josefina Valdivia, Primi Soto desde Estados Unidos, gracias. Desde Mexicali también tenemos gente conectada, bendiciones, gracias por estar conectados con nosotros. Muy bien, entonces, estamos hablando de lo que es el pleito entre Jacob y Esaú. Para entender profecía bíblica, ¿sí?, yo necesito entender la contienda que existe entre dos naciones. Esta contienda nace ni más ni menos que, como decíamos ahorita, en Génesis 25, capítulo del 20 al 23, es donde vemos nosotros el pleito inicial. ¿Dónde nace? En el vientre de una madre, la esposa de Isaac, que tenía en su vientre a Jacob y Esaú. Entonces, este pleito que se lleva a cabo se está dando por la pelea de la primogenitura. ¿Quién fue el primogénito de los dos? Siempre han estado luchando por la primogenitura de Esaú, ¿ok? Hubo uno que nace primero, dice, y el otro traía su mano en el carcallán, en el pie del otro, ¿ok? Entonces, desde el principio, es más, antes de nacer, ellos peleaban y estaban en contienda. Tanta era la contienda en el estómago que la madre decía, o sea, si así va a ser el asunto, o sea, ¿para qué me sirve vivir? Y dice, o sea, yo tengo que saber qué está pasando. O sea, imagínese usted un bebé, un feto adentro del estómago de una mujer peleando con su hermano gemelo, adentro. Y que la madre diga, es tanto el pleito que realmente es tan fuerte que yo necesito saber qué pasa aquí. Y entonces dice que va, consulta a Dios y Dios le dice, o sea, entiende
que dentro de ti van a haber dos naciones y esas naciones siempre van a estar en contienda, ¿sí? Hay dos pueblos y van a ser divididos, o sea, desde el vientre de la madre fueron divididos los dos hermanos. Ni siquiera esperaron al nacimiento, o sea, desde el vientre de la madre empezó la contienda. Saludos hasta Guatemala, Arnoldo Lemus, gracias por estar conectado, mi hermano, bendiciones. Okay. Esteban, gracias por estar conectado, saludos, gracias a la familia que nos está viendo. Roberto Miranda desde Mexicali, gracias por estar con nosotros, saludos, bendiciones. Muy bien. Entonces, continuamos, decimos, ¿por qué es importante saber la contienda que existe entre estos dos varones, entre estas dos naciones que provienen de estos dos, que son hijos de Isaac? Porque esta pelea que existe hoy se da en el Medio Oriente y no va a parar, no va a terminar hasta que finalice con la batalla de Armagedón. Muy bien, entonces vamos a regresar un poquito a Isaac y a Ismael. Ahora me voy a ir un poquito más hacia atrás. En Génesis capítulo 16, versículo 11. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, versículo 11 y 12. Dice así. Además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí, quiero irme un poquito más hacia atrás. Okay. Como que se va la señal y parece que se corta la enseñanza. Dice así desde el versículo 8. Y le dijo Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sara o Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahweh, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Sí? Le dijo también el ángel de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Porque Yahweh ha oído tu aflicción, y será un hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, desde aquí le dicen, ¿sabes qué? En tu vientre hay un hijo que era de la descendencia de Abraham. El primogénito, podríamos decirlo así, de Abraham, no fue Isaac, fue Ismael. Pero nace de alguien donde no estaba la promesa, nace de la sierva. ¿Sí? Entonces, cuando la sierva se empieza a poner no sumisa, ella se va y va a un ángel, o sea, ponte sumisa delante de tu ama. Y, o sea, quiero que entiendas que necesitas estar así. Hay en tu vientre un hijo, ¿sí? Vas a tener herencia, va a ser grande, va a ser una nación, dice, va a ser una nación poderosa, pero estará siempre, dice el versículo 12, y él será un hombre fiero, y en su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. O sea, desde el momento, desde antes del nacimiento, le estaban anunciando qué tipo de vida llevaría él con su descendencia delante de todos sus hermanos, delante de todos aquellos. ¿Ok? ¿Por qué estamos regresando aquí? Y ahorita vamos a ver esta parte importante. Entonces, Ismael, que era el hijo de Abraham, el primogénito de Abraham, nacido de la sierva, no nacido de la esposa, ¿sí? Estaría en hostilidad siempre contra todas las personas. Génesis 17:20 dice lo siguiente, Génesis 17:20 dice, y en cuanto a Ismael, o sea, este mismo descendiente, el hijo de Abraham, dice, en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho y en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿De quién iba a nacer de Ismael? De Ismael. ¿Qué sucede cuando empieza la contienda entre la sierva, ¿sí? y Sara por el nacimiento de Isaac? ¿Qué dice la palabra? Para lo que hemos leído la palabra de Dios. Dice que la sierva y el hijo de la sierva, que era Ismael, veían con desprecio al hijo de Sara. Y entonces dice Sara, espérame tantito, hay promesa aquí, pero mi hijo no va a heredar con el hijo de la sierva. Entonces despídela, le dice Abraham. Y Abraham se molesta, dice la palabra de Dios. Y entonces Dios le dice, escucha a tu esposa, porque ciertamente yo te llamé descendencia en Sara, no en Agar. Yo te llamé. ¿Qué sucede? Y esto proféticamente nos anuncia. Cuando a nosotros nos sueltan una palabra y nosotros no sabemos esperar en el cumplimiento de la palabra, a veces hacemos cosas que entorpecen, ¿sí? La línea. El hijo de Abraham, nacido de Sara, generó no solamente que hubiera
ese sentimiento feo en Sara de decir, es que como mi hijo va a heredar al lado del hijo de la sierva. Es el hecho de que Sara le dice a Abraham, o sea, ya tengo tal edad y no tengo hijo, entonces te voy a dar a mi sierva para que ella dé a luz en mi seno y este sea como como mi hijo. Ella pensó eso, la realidad fue muy distinta. Ellos no se esperaron a ver la promesa cumplida de Dios. Dios le dijo, en Sara te voy a llamar descendencia. Pero el tiempo pasó, ellos se desesperaron, no supieron esperar ni confiar en la palabra. Y ellos dicen, bueno, pues como no está habiendo un cumplimiento en lo espiritual, en lo natural, yo voy a forzar la palabra y voy a hacer que suceda. Y entonces te voy a dar a mi sierva, que ella dé a luz en mi seno y este va a ser como mi hijo. ¿Cuál tómala? Que si no fue como su hijo, fue el peor enemigo de su propio hijo y sigue siendo hasta hoy. Ese es el conflicto. Uno de los conflictos con Israel. Muy bien, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Estamos viendo que se le anuncia, ¿sí?, a Ismael que iba a ser una gran nación, pero dice una gran nación. De él iban a nacer 12 príncipes y de esos, o sea, iba a ser una gran nación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, si yo tuviera la oportunidad de ir a través de las bendiciones de Isaac y de Jacob, dice que Jacob le soltó la bendición a su nieto Efraín. ¿Sí se acuerda usted de esta parte? ¿Sí? Le saltó la bendición a Efraín. Efraín no era el cuando en el cruce de las manos tampoco era el mayor, es cierto. ¿Sí? Dice que está Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Okay? José, que fue el primero que llega que lo vendieron sus hermanos, de eso hablamos en la enseñanza pasada. Jacob, que es vendido por sus hermanos, que se va a Egipto, que luego Dios lo posiciona, lo levanta, a José, que Dios lo introduce en Egipto y para preservación de vida, dice que lo mandó. Él tiene 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Entonces, cuando Jacob ya estaba en el final de sus días, Dios iba a soltar la bendición, o sea, la bendición que estaba sobre él la iba a soltar sobre Ángel. Y entonces dice la palabra que le pone José a sus 2 hijos en las piernas a su padre, que casi ya no veía, y pone en el seno derecho, ¿sí?, de su padre al hijo mayor, que era Manasés, y a Efraín en el seno izquierdo, así como quien dice en su pierna izquierda pone al menor y en la pierna derecha al mayor, para que al momento de la imposición de las manos la bendición del primogénito soltara o cayera sobre Manasés. Pero dice que su padre cruzó las manos y suelta la bendición de la primogenitura sobre el menor. Y dice que José se da cuenta y le cambia las manos. Y él le dice, no, si yo sé lo que estoy haciendo, es sobre de él, porque el menor estará siempre arriba que el mayor. Eso vimos versículos la semana pasada. ¿Sí? Ok, el cruce de las manos entre Manasés y Efraín anunciaba que Efraín sería la llenura de todas las naciones. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Okay? Efraín sería la llenura de las naciones. Lo dice la Biblia en el versículo que veíamos la semana pasada. Pero Ismael solo sería una gran nación. Ojo con esto que vamos a explicar. Dice que Ismael sería solamente una gran nación, pero Efraín sería llenura de naciones. O sea, la descendencia de Efraín iría por toda la tierra, mientras que la descendencia de Ismael sería solo un pueblo, una gran nación, pero solo un pueblo, no dividido, no separado, no andando por todos lados. Ahorita vamos a entender quiénes son hoy la descendencia de cada uno para saber qué es lo que está pasando, ¿sí?, en Medio Oriente. ¿Okay? Existen muchas naciones, pero el deseo de Islam, ¿sí?, del Islam, que hoy viene siendo Ismael, tiene solamente un deseo: convertirse en lo que es el Estado Islámico. Ahorita vamos a entender y vamos a ver esto, ¿ok? Bien importante, por eso decíamos desde el principio hace rato, cuando la mujer de Abraham le da a su sierva para que tenga descendencia, realmente no solamente le nació un hijo primero a Abraham, le nació un pueblo, una nación que iba a estar en contienda perpetua con su propio hijo. Entonces ahí entra Satanás. Me dicen aquí, entonces, o sea, hay muchas cosas más en la parte de lo que es profecía bíblica, sí, pero hoy no podemos entender. Por eso digo yo, empecé primero con Mateo, porque cuando hablamos de Mateo,
de lo que iba a acontecer al final de los tiempos está ligado, sí, me dicen aquí está más fuerte, está ligado obligatoriamente a los sucesos que iban a acontecer en Israel. Pero si yo no entiendo quién tiene pelea con Israel, no puedo entender lo que va a acontecer. O sea, no puedo ver los acontecimientos finales de cómo todo se está levantando. Ahorita vamos a ir para allá. Muy bien. ¿Quién es Ismael hoy día? Ismael es el padre del pueblo árabe, ¿sí? De la península arábiga, y son el pueblo árabe. ¿Dónde queda esto? Le voy a mostrar una fotografía para entender un poquito acerca de dónde queda este pueblo. Vamos a ponerla aquí. Muy bien, espero que usted la pueda ver. Muy bien. Ay, no me digas que la Gaza es de área. Muy bien. Esto es lo que es el pueblo árabe hoy día, ¿sí? Estamos hablando de Arabia Saudita y todo lo demás. Entonces, estamos hablando realmente de este territorio. Déjeme ver. Sí, ahí está. Esto es lo que es Arabia Saudita. Muy bien. ¿Y dónde viene todo el petróleo? Me dicen, ¿dónde viene todo el petróleo? De hecho, le voy a decir, este día, hoy vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a entender de lo que es profecía bíblica por la parte de encimita nada más, por la parte suave, por la parte de entender quién es quién en el plano profético. Arturo Lozano. Arturo Lozada, gracias por estar conectado. Bendiciones, pastor. Saludos hasta Estados Unidos. Gracias a Dios por su vida. Gracias por estar conectado. Buenas tardes. Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? De la pelea entre Jacob y Esaú. Pero también estamos viendo en el plano, ¿sí? A un Ismael. ¿Quién es Ismael? Que viene siendo en algún momento el contrincante de Isaac. Isaac, Ismael, hijos de Abraham. Y luego más adelante vemos a Jacob y Esaú, hermanos, pero también contrincantes, cada uno líder de una nación y un pueblo, que hoy están peleando, y me voy a adelantar un poquito, como dicen aquí, por el petróleo, por la zona petrolera más grande de todo el planeta, sí, efectivamente. De hecho, más adelante lo vamos a ver, la Copa de las Naciones que va a ser vertida, no es, o sea, mucha gente hoy dice, Estados Unidos es el que está en contra, o sea, Estados Unidos no cuenta ni siquiera en el plano profético, porque cuando la Biblia se escribió no estaba contemplado. ¿Sí? Estamos hablando de naciones en contienda en el Medio Oriente que vienen de linajes que provienen de Abraham. Eso es todo. Entonces, si yo no entiendo hoy quiénes son cada pueblo, no puedo entender profecía. Ok, nos vamos a regresar. Entonces, el pueblo árabe hoy es el pueblo de Ismael. La profecía dada es una gran profecía realmente. La profecía que se le dio a Ismael, ¿sí? 12 tribus, 12 naciones, realmente es mucho más grande de lo que hoy podemos ver. La profecía de Ismael, si habláramos de una profecía realmente cumplida o realizada, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar de lo siguiente. Hoy hay más de 360 millones de árabes, ¿sí? Pero Lucy, si nos damos cuenta, todos los árabes están millonarios. Me dicen aquí, aparte, si nos damos cuenta, todos los árabes están millonarios. Sí, porque se les soltó promesa. Hay bendición sobre el pueblo árabe. Porque provienen de Ismael, porque provienen de Abraham. ¿Sí? Entonces, por eso vamos entendiendo quién es quién en el panorama profético. Muy bien. Esto es, o sea, los 360 millones de árabes que hoy existen, estos están en muchos lugares. Ahorita vamos a ir para allá. Vamos a entender a través de lo que es algunas fotografías que traemos para mostrar, para entender dónde están ubicados o cómo. El 25% de los 1.57 billones de musulmanes alrededor del mundo, ¿sí?, tiene que ver con esta parte. El Islam es la religión dominante de los árabes y es la segunda religión más grande del mundo después de la cristiana. Hoy por hoy estamos hablando de qué. La religión, si lo vamos a decir así, la religión cristiana es la más fuerte. Debajo de la religión cristiana está el islamismo. Y el Islam es la religión, ¿sí?, hoy por hoy que viene de todo este pueblo. En el año 2000, y ojo, estamos hablando de números hasta el año 2009, o sea que hoy los números ya han crecido y los números variaron, ¿ok? En el año 2000 había aproximadamente 1 millón viviendo en Estados Unidos. Hoy hay más de 7 millones, según algunas estimaciones.
¿De qué estoy hablando? ¿Que el pueblo árabe ha crecido de forma desmedida? Sí. ¿Ha crecido de una manera rapidísima? Sí, ha crecido muy, muy rápido. ¿Sí? Algunos estados árabes los vamos a ver, por ejemplo, ahorita en pantalla se los voy a poner. ¿Ok? Y lo voy a poner aquí en fotografía. Muy bien. Estos son algunos de los estados árabes. ¿Ok? ¿Sí? Y nosotros vemos la parte de las banderas. Y normalmente vemos, bueno, aunque se ve invertida, ¿verdad? Porque es pantalla de frente, pero si lo estuviéramos viendo con la pantalla normal, ¿sí? La imagen se ve de frente. Le voy a subir de todas maneras todas estas fotografías hasta el final de la enseñanza. Más adelante vamos a entender por qué la parte de la bandera contiene la luna, el primer rayo de la luna nueva y la estrella. Ay, Usted no puede entender lo que es la simbología ni siquiera de las banderas porque no entiende de qué estamos hablando. Para el que entiende de las fiestas sabe lo que significa el rayo de la luna nueva, el nacimiento del rayo de la luna nueva. Sabe lo que significa. Entonces, me dicen aquí, eso quiere decir su bandera. Sí, o sea, si yo no entiendo, mande, el inicio de mes, me dicen, o sea, para quien entiende lo que es el inicio de mes, para lo que entiende lo que es... Esto sí entienden. Ellos sí entienden, mande. Me dicen, ¿qué tiene que ver? Esto lo vamos a aprender más adelante. Hoy vamos a ir por la parte suavecita, la próxima semana vamos a ir por la parte más fuerte. Esa es suavecita. Ok, los símbolos en su bandera vamos a explicarlos más adelante, ok. Nosotros creemos, mucha gente cree que todas las religiones, ¿sí? Llevan al mismo lugar, que todas llevan a Dios, que todas, con algunas variaciones, pero mucha gente piensa que todas van al mismo lugar. La realidad es que no. Esta religión, ¿sí?, del Islam es diferente, es distinta. Esta religión está basada en la postura de superioridad porque ellos consideran que no fue Jacob quien recibió la promesa, sino que fue Esaú, y que no fue Isaac quien recibió la primogenitura, sino Ismael. Por eso es el pleito. O sea, ellos dicen, a ver, vamos a ver, el que tiene el derecho a la primogenitura es el que tiene el derecho a todo. Y como Ismael nació primero, entonces ellos piensan que Ismael tiene el derecho a ser el primero. Ok. Como Esaú nace antes y no consideran la parte de la venta de la primogenitura que hubo, dicen, pues es que Esaú es el primero. Entonces nosotros tenemos el derecho legal por sobre todas las cosas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Si hablamos de religión, para ellos, ¿cuál es la diferencia? Desde esta perspectiva que ellos tienen de que ellos fueron primero, ellos dicen que todo el mundo debe de morir, que ellos son los únicos que deberían de estar vivos para que su profeta o Mahdi, que es su Mesías, pueda regresar o venir, y que esto no va a suceder hasta que todos estén muertos. Todos aquellos que vienen de la descendencia judía o cristiana deben morir. Por eso es que sucede, ¿sí?, tantas decapitaciones que hoy podemos ver a través de grupos que están ligados al islamismo. O sea, si usted ve noticias, usted puede ver una gran creciente ola de muertes, y ellos se van sobre el pueblo judío y sobre el pueblo cristiano, porque ellos no toleran. Esta línea, este linaje es de muerte y viene de muerte y procrea muerte, no procrea vida. ¿Ok? Muy bien. Entonces nuestra teología no dice eso. Nosotros sí, nosotros creemos o entendemos y amamos la vida, y nosotros evangelizamos y hablamos del Mesías, del único hijo del Hijo de Dios enviado a la tierra a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que se dé vida a través de él. Hablamos vida. Sí, pues sí. Pero ellos no, ellos hablan muerte. Por eso todo lugar que pisan, si encuentran una persona que es una persona que habla de Cristo, que habla de vida, ellos lo matan. Porque dicen, espérame, tú eres mi contrincante. Por el simple hecho de haber nacido de la sangre o del linaje de mis contrincantes, eres enemigo mío. O por creer, también eres enemigo mío. Muy bien. Entonces, al aceptar a Cristo nos hacemos al linaje de Abraham. Exactamente. Recordemos, me dicen aquí, recordemos que hay dos maneras de ser del pueblo de Dios. Haber nacido con sangre de Israel, ¿sí?, de cualquiera de las dos casas, de la casa de Judá o de la casa de Israel, que lo explicábamos hace unas semanas, o entrar por fe al linaje de Abraham. Nosotros que no traemos sangre, podríamos decir, judía,
nosotros entramos por fe. Al momento de aceptar a Cristo, nosotros entramos como injerto en la rama, ¿sí? Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Bueno, entonces, con esto nosotros vamos a entender que no todas las religiones hablan de vida. Algunas religiones hablan de muerte, ¿ok? Y por eso hacen lo que ellos hacen, porque tratan de matar a todos los judíos y a todos los cristianos que son los contrarios. O sea, para ellos, el que una persona que viene del linaje de Abraham, que no es musulmana, le está robando la bendición a ellos. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Exterminar eso. Teresa. Ahora, muy bien. Hay profecía que dice que muchos creyentes iban a ser decapitados al final de los tiempos. Dice en la profecía bíblica que mucha gente al no, que te iban a preguntar, o renuncias a tu Mesías o te damos muerte por decapitación. Y si tú no renuncias, va a pasar todavía. Me dicen, sí, va a pasar, pero ellos ya están en el plano de que ahorita está pasando y por eso decapitan a mucha gente cristiana. ¿Sí? Hay mucha gente que en el Medio Oriente hay iglesias cristianas y lo que hacen es asaltar la iglesia, sacan a todos los cristianos y muerte, y lo transmiten en vivo además de todo. ¿Okay? Muy bien, vamos a saludar a Teresa Gómez. Gracias por estar conectada. Saludos, bendiciones. Muy bien. ¿Mandé? Tere. Muy bien. Quiero mostrarle un video. Déjeme, veo si es esta parte. Sí. Sí, pero todo esto, ¿qué lleva? Todo esto que estás explicando, ¿a qué nos lleva? Dice, esto que estás explicando, ¿a qué nos lleva? Quiero mostrarle, voy a ponerle en línea un video que nos va a mostrar a dónde nos lleva. Para entender la parte de el crecimiento que ha tenido el mundo del islamismo. Entonces voy a ponerle, sí, Edna Sánchez, gracias por estar conectada, bendiciones a su vida. Voy a ponerle un video, sí, que está en inglés, pero está en YouTube también, pero tiene una traducción. Entonces voy a subirle un poquito el volumen. Con esto nosotros vamos a entender hacia dónde va el crecimiento del mundo islámico, ¿sí? Hacia dónde va el crecimiento de toda esta gente que proviene. Este link yo se lo voy a poner también al final, pero vamos a entender un poquito hacia dónde va el crecimiento. Como cultura, cuando nosotros hablamos de crecimiento, de expansión, para que una nación pueda... No se ve. No, me dice, no se ve ahorita lo vamos a poner. Para que una cultura pueda seguir como cultura, tiene que haber alguien que siga esa cultura, o sea, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero cuando nosotros dejamos de tener hijos, esta cultura se termina. Entonces, ahorita vamos a ver un video que habla de la demografía musulmana, el crecimiento que ha tenido los musulmanes y cómo es el crecimiento y por qué ha crecido, ¿sí? Y no solamente en Medio Oriente, vamos a hablar a nivel total, global, terráqueo, y entonces vamos a entender cuál es el peligro de este crecimiento, porque si hoy en México no hay musulmanes, pues nadie me va a cortar la cabeza cuando yo diga que soy cristiano. Pero si de repente en mi país empiezan a entrar gente que te corta la cabeza por decir que eres cristiano, o sea, creo que estás en un problema. Y si no entiendes ni siquiera por qué su pleito contigo, porque tú dices, ¿yo qué problema tengo contigo? Ninguno. Sí, yo digo que Pero si tu problema simplemente es creer en el Cristo, en el Hijo del Dios vivo, o haber nacido judío, entonces sí tienes un problema. Y ni siquiera sabes que tienes un problema. ¿Ok? Vamos a ir para allá. Vamos a ponerle play. Muy bien. Dice, el mundo está cambiando. La cultura global que nuestros hijos van a heredar será muy distinta de lo que es la vida hoy en día. Este video yo se lo voy a poner el link para que usted pueda verlo con calma. Lo que está a punto de ver son los cambios demográficos en el mundo. Creo que este video salió en 2008 aproximadamente. no se ve nada. Mantenga durante más de 25 años, se requiere una tasa de fertilidad superior a 2,11 hijos por familia. Con cualquier tasa menor, esa cultura decaerá. Históricamente, ninguna cultura ha logrado revertir una tasa de 1,9.
y una tasa de 1,3 es imposible de revertir, porque esto requeriría un periodo de corrección de entre 80 y 100 años y no existe ningún modelo económico que pueda sostener una cultura durante ese tiempo y esas condiciones. En otras palabras, si dos parejas tienen un hijo cada una, habrá la mitad de hijos que padres, y si estos hijos también tienen un hijo, los nietos serán ya solo la cuarta parte con respecto a sus abuelos. Si en 2006 nacen solo 1 millón de bebés, es complicado que haya 2 millones de adultos en 2026. Y de la misma manera que la población disminuye, también lo hace su cultura. En 2007 la tasa de fertilidad en Francia fue de 1,8, en Inglaterra 1,6, Grecia 1,3, Alemania 1,3, Italia 1,2 y España 1,1. La media de la tasa de fertilidad de los 31 países de la Unión Europea es de 1,38 hijos por pareja. Las investigaciones nos dicen que históricamente estas cifras son imposibles de invertir. En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir. Pero la población europea no está disminuyendo. La causa, la inmigración. La inmigración islámica. Desde 1990, el 90% del crecimiento demográfico en Europa ha sido por la inmigración islámica. En Francia, 1,8 hijos por familia. Musulmanes, 8,1 hijos por familia. En el sur de Francia, uno de los lugares del mundo que tradicionalmente tenía más iglesias, ahora ya hay más mezquitas que iglesias. El 30% de los jóvenes menores de 20 años son islámicos. En las ciudades más pobladas como Niza, Marsella o París, esta cifra ha crecido hasta el 45%. En 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. Y en solo 39 años, Francia será una república islámica. En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los 2,5 millones. Un crecimiento de 30 veces el número original. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas antiguas iglesias. En Holanda, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. En solo 15 años, la mitad de la población holandesa será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, lo que significa 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será islámico en solo unos pocos años. Actualmente en Bélgica el 25% de la población es musulmana y también el 50% de los recién nacidos. El gobierno belga ha indicado que para el año 2025, 1/3 de los recién nacidos serán de familias musulmanas, tan solo dentro de 17 años. El gobierno de Alemania, el primero en hablar de esto públicamente, ha declarado recientemente que no puede detener la caída en la población alemana, ya que la tendencia negativa es irreversible. Habrá un Estado islámico para el año 2050. El líder libio Muammar al-Gaddafi ha declarado que hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica sobre Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquista. Ahí está. No necesitamos terroristas, no necesitamos suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Actualmente hay 52 millones de musulmanes en Europa. El gobierno alemán ha dicho que se estima que esa cifra se duplicará en los próximos 20 años, lo que significaría 104 millones. Más cerca de casa, la misma historia. En Canadá, la tasa de fertilidad es de 1,6, 5 puntos por debajo de la tasa requerida para que una cultura perviva. Y el Islam es la religión que más crece allí. Entre 2001 y 2006, la población canadiense aumentó en 1,6 millones de personas, de los que 1,2 millones eran inmigrantes. En Estados Unidos, la tasa de fertilidad es de 1,6 millones. Contando la inmigración de países hispanos, la tasa sube hasta 2,11, justo el mínimo requerido para mantener una cultura.
En 1970 había 100.000 musulmanes en Estados Unidos. Hoy hay más de 9 millones. El mundo está cambiando. Es hora de despertar. Hace 3 años hubo una cumbre de 24 organizaciones islámicas en Chicago. Las transcripciones del encuentro muestran en detalle los planes para evangelizar América mediante el periodismo, la política, educación y otros. Dijeron, tenemos que prepararnos porque dentro de 30 años seremos más de 50 millones de musulmanes viviendo en América. El mundo en el que vivimos no es el mundo en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. La Iglesia Católica ha reconocido que la religión islámica la ha superado en número de creyentes. Hay estudios que demuestran que dentro de 5 o 7 años el Islam será la religión dominante en el mundo. Como creyentes, te animamos a extender el mensaje del Evangelio por el mundo. Esta es una llamada a la acción. Uf, recontra. Qué tremendo, ¿verdad? Tavo Bermúdez, Henry Solórzano. Tavo Bermúdez, gracias por estar conectados, bendiciones, muy bien. Henry Solórzano. Vamos a ponerle aquí pausa, porque ya se está volviendo a repetir. ¿Por qué quise pasarle este video? Porque mucha gente hoy no entiende que la manera como se está llevando a cabo el crecimiento desmedido de esta cultura, de esta nación, es a base decía el video, ¿no? No de armas, no de levantamientos, sino solamente de multiplicación. Dice que para que una cultura se pueda mantenerse existen ciertos aspectos demográficos. ¿Qué quiere decir? Que si en una nación 2 personas adultas solamente tienen un hijo, pues con el paso de ciertos años esa cultura se va a reducir, ¿sí?, a la mitad, y luego cuando llegan a tener nietos se va a reducir a la mitad hasta que esa cultura desaparece. Y es lo que en muchos lugares está sucediendo o está pasando, mientras que la cultura musulmana lo que hace es todo lo contrario. Dice que tiene un porcentaje del 8.1 aproximadamente, o sea, ¿cuántos hijos tienen? Entonces, lo que ellos están haciendo para realmente asegurar que su cultura continúe es hacer lo que Dios dijo en el momento de la creación, o sea, multiplíquense, ¿sí?, y llenen la tierra. Entonces, no es que muchos países estén siendo desapareciendo, sino que realmente ellos se están multiplicando. El detalle es que en su mentalidad, si hay una persona que cohabita en un país con ellos, no tengo conflicto contigo. El problema es que digas ser del linaje de Abraham, porque entonces sí tengo un conflicto contigo. Y te voy a matar, y te voy a destruir, y te voy a eliminar, porque es una amenaza. Para ellos es una amenaza, porque toda la vida ellos se han sentido robados, se han sentido eliminados, ¿ok? Entonces, vamos a ir ahora. Por eso son las guerras. Por eso son las guerras contra Israel, exactamente, por eso son las guerras contra Israel. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Israel no tiene el derecho de estar en el monte del templo. Esto lo vamos a ver al final, pero me voy adelantando. O sea, toda la pelea, por eso decía yo desde el principio, el conflicto completo con Israel es una pelea de hermanos, es una pelea familiar. Proviene del entender el hecho de las primogenituras. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Ismael se convertiría, dice la palabra, en una nación, ¿sí?, en una gran nación, y iba a atacar a su hermano. Pero aquí ya no es nación, aquí ya se está yendo al mundo. Ok, pero vamos a entender quién es quién para saber dónde está la bolita, ¿verdad? Vamos a entender quién es quién, porque estamos hablando de dos. Estamos hablando de Esaú y estamos hablando de Isaac. Estamos hablando de 2 naciones. Uno iba a ser llenura de naciones y otro iba a ser una gran nación. Son cosas diferentes. Pero de gran nación ya se está evadiendo para todo el mundo. Dijo que iba a ser llenura de naciones. Por eso estoy diciendo, o sea, son profecías que están en la Biblia y que se iban a cumplir, sí. El detalle es, por eso decimos, a veces cuando nosotros hablamos de que Dios suelta una palabra profética y no esperamos el tiempo del cumplimiento y nos adelantamos, genera que muchas veces, ¿sí?, lo que estamos haciendo, damos a luz cosas que parecen bendición, pero no necesariamente son bendición, como lo fue Ismael, ¿ok? Entonces, regresamos con la parte de Isaac. Sabemos que Isaac se convirtió, ¿sí?, en los hijos de la promesa de Israel, que se compone de la casa de Judá,
¿sí? Y de la casa de Israel. La semana pasada hablábamos de los 2 olivos, hablábamos de cómo fue el partimiento de Israel, por qué se partió, por qué razón empieza la casa del norte, la casa del sur. Los 2 olivos de los que habla la Biblia, ¿sí? Y nosotros hoy entendemos que Judá es la casa que hoy por hoy existe en Israel, pero los cristianos estamos siendo insertados en el otro olivo, que son la casa de Israel. Judá e Israel son el pueblo del norte y el pueblo del sur, o la tribu del norte o la tribu del sur. Las 12 tribus, lo voy a explicar así para los que no conocen de la Biblia tan profundamente, aunque no es nada complicado. A quien se le suelta la promesa es a Abraham. Abraham le dijo, Dios, en ti serán bendecidas todas las naciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Génesis. Entonces Dios le dice, porque creíste, porque confiaste, porque obedeciste al llamado y al mandato que yo te di, en ti serán bendecidas todas las naciones. Pero Abraham no tenía hijo. Dice, ¿cómo me vas a bendecir si no tengo hijo? Entonces Dios le dice, o sea, yo te prometo, te voy a dar un linaje. Ellos no se esperan, él y su esposa no se esperan, y antes de que el hijo llegue, que era Isaac, tienen con la sierva otro hijo, que fue Ismael. Muy bien. Pero entonces viene Abraham, Isaac y luego Jacob. Jacob, que es llamado Israel, a Jacob le cambian el nombre. De hecho, a Abraham le cambian el nombre por Abraham. A Isaac se le cambia el nombre por Isaac. Y a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Entonces, el pueblo de Israel es Jacob. De Jacob provienen las 12 tribus, los 12 hijos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando bien hasta aquí. Era solamente una nación y cuando empieza el tiempo de los reyes en Israel, había un rey nada más. Muy bien. Entonces se levanta un rey y todo lo demás, que fue primero fue al que ungió, el primer rey fue, ¿se me fue el nombre? Está en el libro de los reyes. Ahorita se viene el nombre. Viene el primer rey de Israel, ¿no? Después de eso viene David, que fue el segundo rey. Ya empezarán aquí. Muy bien, el segundo rey es ungido, que fue David. El tercero, que es Salomón, el hijo de David. A causa de Salomón, el pueblo es Saúl. El primer rey fue Saúl, que fue ungido por Samuel, el primer profeta en la Biblia, ¿no? El primer gran profeta, podríamos decirlo así. Entonces, después de él viene David y luego viene Salomón. A causa de Salomón y del pecado de Salomón de generar que en lugares altos se adorara a los dioses de sus esposas de Salomón, por esa razón, ¿sí? El reino se parte en dos. Dios le dice a un profeta, ve y le anuncias, a causa de tu pecado, voy a permitir que por amor a mi siervo David vas a terminar el reino. Una vez que se termine tu reinado, tu hijo no va a tener. La casa de Israel se va a partir en dos partes, ¿sí? Entonces le dice, vas a agarrar un manto y proféticamente, dice, lo vas a dividir en 12 pedacitos, 10 pedazos lo vas a dar de un lugar y 2 pedazos en otro. Esto estaba anunciando la cantidad de tribus que se iban a quedar en Israel y en Judá. 10 tribus en un lugar, 2 tribus en otro lugar. Entonces, esto viene a ser o a convertirse en el reino del norte y en el reino del sur. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de Judá, vamos a hablar de Benjamín y de Judá, que son 2 tribus, ¿ok? Y las otras 10 son Jerusalén. Entonces, cuando nosotros hablamos de Judá, Judá se va cautivo a Babilonia, y cuando hablan del regreso a Israel, ellos deciden regresar. Sin embargo, lo que es toda la tribu del norte se empieza a ir disperso en todas las naciones. Hoy no sabemos dónde se encuentra Israel. Está disperso en todas las naciones. Pablo hablaba a los dispersos en, y Dios dice, voy a juntar a mi pueblo de entre todas las naciones al final. ¿Sí? A eso se estaba refiriendo Dios. Entonces, nosotros hoy podemos ser injertados en la raíz, como a través solamente de Israel. Entonces, para ir entendiendo quién es quién en el plano espiritual, ¿ok? La casa de Judá son los que estaban cautivos y regresaron, dijimos entonces, pero la casa de Israel no sabemos dónde se encuentra. Ellos se fueron a todas las naciones, pero gracias al Nuevo Testamento, gracias al Nuevo Pacto, gracias al Mesías, nosotros somos injertados en Israel.
Entonces la rama es Israel, el injerto son aquellos que no teniendo sangre judía o israelí, deciden por fe entrar al linaje de Abraham. Cuando yo digo en la oración de fe, creo en Cristo, creo y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, o a Yeshua HaMashiach como mi Señor y mi Salvador, esa oración automáticamente nos mete por fe al linaje de Abraham, dice Hebreos. Entonces, por fe, yo soy del linaje de Abraham. No existe tal cosa como un pacto con los gentiles. Dios jamás hizo un pacto con los gentiles. Eso es una mentira que nos han vendido y lo digo claramente, porque mucha gente dice, ¿tú de qué eres? Pues yo soy de los gentiles. Dios no hizo, dice Jeremías, y lo vimos la semana pasada, Dios jamás hizo un pacto con los gentiles. Dice a través de Jeremías, viene un tiempo en el que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. No va a haber un pacto con gentiles, pero eso es otro tema. Muy bien, entonces, cuando nosotros entramos a través de la fe, nos metemos, ¿sí?, al linaje de Israel, cuando nosotros oramos inclusive por Israel, lo que la mayoría no sabe es que nos estamos conectando con la raíz misma. Nosotros estamos estableciendo una conexión directa con Israel. Nos injertamos en el mismo olivo. Lo que venimos a hacer, somos hermanos de Israel. Y mucha iglesia dice, Israel desechó, fue el desechado de Dios, y ahora yo tomo el lugar de Israel. Oh, tremenda cosa, porque realmente lo que estamos haciendo, Dios dijo, ¿sí? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Cuando nosotros hablamos de desechar a Israel, nosotros mismos estamos hablando de que nosotros mismos somos desechados. Yo no puedo decir que Israel fue desechado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la parte importante entender aquí? Cuando yo hablo de que por fe soy injertado, ¿en quién eres injertado? Estamos hablando de que somos injertados en la rama que es Israel, ¿sí? Y venimos a ser la misma raíz, ¿ok? Ahora vamos a ir dentro de lo que es Isaac contra Ismael, ¿ok? Isaac e Ismael. Voy a poner una imagen aquí que nos va a mostrar algo interesante para ir viendo un poquito más acerca del linaje. Ok, en lo que es Isaac e Ismael vamos a ver que hay 1.5 millones de musulmanes contra... No es Samuel. No. Sí, Samuel. Fue el primer profeta. Conexión, ahí está. Hay 1.5 millones billones de musulmanes, pero hay 2.2 billones de cristianos y judíos. Esto es datos estadísticos. ¿De dónde proviene? O si nosotros vamos a la parte del linaje o a la parte del árbol genealógico, ¿dónde y de dónde provenimos nosotros? Aunque está un poquito, está a la inversa por la parte de la imagen de la cámara, yo le voy a poner esta imagen al final. Ok, estamos hablando de que la promesa fue soltada ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? Y hubieron dos esposas, Sara y Agar, Agar la sierva, ok. De Abraham sale, bueno, me voy a ir primero porque fue el primero que nació, de Agar proviene Ismael, y de Ismael provienen los 12 hijos, ¿sí? Vamos a ver si podemos cerrar un poquito porque se escucha. Ay, gracias. Okay. Ismael, y vienen 12 hijos que fueron profetizados, ok. Pero este linaje trae muerte, mientras que de Abraham, ¿sí?, yo voy a ver que a través de Sara viene Isaac. De Isaac, ¿sí?, con su esposa Rebeca, vienen Jacob y Esaú. Esta es la pelea de la que nosotros estamos hablando, ¿sí? Estos dos, ¿sí?, son los que hoy están en contienda, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el linaje de vida proviene de Jacob y se va hacia abajo. O sea, de Abraham baja Isaac, baja Jacob y es la promesa de vida. Pero tanto Ismael como Esaú están siendo un linaje de muerte y están peleando un derecho legal de primogenitura. Ellos lo único que quieren es decir, soy el primogénito y tengo el derecho de ser el primogénito y por tal motivo soy el único con derecho a existir en este linaje. Tú no deberías de haber nacido. Eso es lo que están diciendo. Okay. ¿Quién es, para entender quién es Esaú entonces? Ese hermano gemelo de Jacob, ¿quién viene siendo hoy? Vamos a ir al libro de Números, capítulo 20, versículo 14. Lucy, Henry Solórzano, gracias por estar conectado. Jorge Blanco, saludos y bendiciones a tu vida. Gracias, hermano, por estar conectado. Josefina Valdivia. Abril Castro, gracias por estar conectada, gracias, muy bien. A todos los que están mandando saludos, gracias por estar conectados con nosotros, estamos enviándoles saludos, muy bien.
Si alguien tiene alguna pregunta, de repente, con todo gusto vamos haciéndola. Dice entonces, Números 20:14. Recuerde usted qué números está en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que la abra, por favor. Números 20:14. Números 20:14 dice así: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, que nos ha sobrevenido. Versículo 17 dice: te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a la diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado. Para los que no entienden quién es la parte de la historia aquí, hay un momento en que se les pide a Esaú pasar por el medio de su territorio, y ellos dicen: no vas a pasar por aquí, ve y da la vuelta por donde tengas que dar, pero por aquí no pasas, esta es mi tierra, este es mi derecho, tú no vas a pasar por acá, ¿sí? Israel quiso pasar por la tierra de Esaú, que era Edom, ¿sí? Y ¿quiénes son los edomitas hoy? Vamos a ir a Jeremías 49, versículo 7. Jeremías, capítulo 49. 49, versículo 7. Dice así: acerca de Edom, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Jeremías 49, 7. Acerca de Edom, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: ¿no hay sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Versículo 8. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Denán. Dice: porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. ¿Sí? Ruina viene sobre Esaú. Ruina viene al momento en que sea castigado por todo lo que está haciendo, ¿ok? Vamos a ir a Jeremías, ahí mismo 49, versículo 15. Dice así: he aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Versículo 21. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. ¿Sí? O sea, aquí están proféticamente anunciándole todo lo que iba a pasar con Esaú. Pero Esaú es Edom. Ahora, hay una gran diferencia entre Esaú e Ismael. Ismael estaba profetizado que sería una gran nación, mientras que Esaú estaba profetizado a ser pequeño entre las naciones. ¿Ok? Vamos para allá. Génesis, vamos a ver quién es Génesis, Esaú. Génesis 25:30. Y está muy mencionado esto en la Biblia, ¿sí? Génesis 25:30. Dice 25:30. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado, cuando le vende la primogenitura. Por lo tanto fue llamado su nombre Edom. Esaú, ¿sí? El hermano de Jacob. Esaú es Edom. O sea, a Esaú se le cambia el nombre. ¿Ok? ¿Dónde se localiza hoy el reino de Edom, que es Esaú? Creo que me falta una foto por aquí, pero ahí está. Hoy Edom, ¿dónde están los habitantes de estos que están en pelea constantemente? ¿Sí? Los vamos a ver aquí. Aquí estamos viendo lo que es el territorio de Edom. Aquí está... ¿Existe el territorio? Sí, claro, me dicen, existe hoy, por eso es importante saber quiénes son. Y la pelea y la contienda que tienen, ¿sí? Aquí está Jordania, aquí viene siendo Cisjordania, que aquí es donde está Jerusalén también, ¿ok? En la parte de Cisjordania. Y esto que se ve aquí como un pequeño arrocito es la franja de Gaza.
Ay, chiquita. Y ya para los que ven entendí. noticias, saben toda la problemática que hay en la parte de Medio Oriente y todo el conflicto, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué está el conflicto y de dónde nace el conflicto? ¿O qué fue lo que sucedió? Ok, en 1948 Jerusalén fue entregado al pueblo judío como un estado israelita, por lo que pero lo que pasó realmente, o lo que sucede realmente, es que los edomitas suben de la parte del sur. Ok, voy a ponerlo nuevamente de aquí. ¿Sí? Entonces, los edomitas subieron a Jerusalén, suben a la parte de arriba. ¿Ok? Ajá. Y al momento de subir, ellos empiezan a entrar en contienda. ¿Por qué? Subieron para apoderarse de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Entonces acá en Edom estaba, ¿cómo se dice? ¿Qué fue lo que hizo el presidente de Estados Unidos? Quitarla y dársela a Israel. Ok, ya. Eso acaba de suceder precisamente por eso. O sea, todo esto tiene una historia. La, la, eh, en Tel Aviv estaba ¿cómo se llama? Fue el nombre también, ahorita lo vemos. Pero todo esto trae una historia, ok. Entonces, en 1948 le fue entregado al pueblo judío, ¿sí? Como estado israelita. Ahora bien, Jerusalén se le entrega al pueblo judío. Y ellos dicen, ahora, la capital de nosotros, ajá, la capital va a ser Jerusalén. Sin embargo, entonces los edomitas que estaban en el sur empiezan a subir. ¿Ok? Entonces todos los edomitas suben y se apoderan del área de Jerusalén. Por eso es que eran una nación sin una capital. Y por eso es que fue la razón de que en la guerra del año 67, la guerra que es llamada la guerra de los 6 días, fuera para retomar el control de Jerusalén hacia el pueblo judío. Edom se sentía tan fuerte ante Israel. Ok. Porque ahí estaba la capital. Ok, ¿qué es lo que sucede? Están peleando por un territorio. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te voy a dar. Entonces, ellos pelean la herencia de Abraham. Este territorio es la herencia de Abraham. Y para ellos, todo lo que es Jerusalén, Israel, toda la tierra prometida. Esta es la pelea constante. Dice, es una tierra que fluye leche y miel. Toda esta tierra está bendecida, tiene petróleo, tiene bendición, tiene de todo, porque fue una tierra bendecida. Entonces, al momento que ellos dicen, a ver, espérenme, vámonos por el derecho legal. ¿Quién nació primero y sobre quién se soltó la primogenitura? ¿Por qué razón estamos peleando? ¿Por qué ustedes son dueños de esto? Entonces, cuando se decide que se entrega el derecho legal, ¿sí? a los judíos, se les entrega el derecho, las escrituras legales de Jerusalén, pues vaya. Aquí está Jerusalén para los judíos. ¿Qué dice Edom? No, espérenme tantito. Aquí no van a estar ustedes. Entonces ellos se levantan, suben y toman Jerusalén. Y entonces en la guerra del 67, que es llamada la guerra de los 6 días, lo que se hace es retomar el control de Jerusalén para entregárselo de nuevo al pueblo judío, que son los que tienen el derecho legal. Entonces, ¿sí? Cuando Esaú, que es Edom, se apodera de Jerusalén, y cuando son vencidos en esta guerra, después de la guerra, ¿cómo le puedo decir? Que Judá retoma el control, que todo lo que es Judea retoma el control de Jerusalén. ¿Qué pasa con los edomitas? Se convierten ahora en un pueblo no solamente vencidos, sino que la guerra deja un montón de desplazados, o sea, los sacaron. Ustedes ya no tienen derecho legal a estar aquí, perfecto, los desplazan, ok, pero se vuelven un pueblo sin país, sin hogar y sin un lugar a donde estar. Entonces el lugar que les dan a ellos fue ese circulito rojo que dijimos y la franja de Gaza. Aquí van a estar ustedes tranquilitos, aquí les vamos a dejar para que puedan vivir. Ah, ok, aquí vamos a estar. Pero realmente no fue así. Y entonces Edom se convierte en el pueblo palestino. Edom se viene a convertir en el pueblo palestino, ¿ok? Entonces, en el año 67, cuando Israel recobra Jerusalén, el pueblo palestino se queda sin capital y por eso es que ellos están tratando de tener una solución a 2 estados. Por eso el pueblo palestino quiere su propio estado. Pero, o sea, esto ya nos va dando un poco de sentido de la pelea o de la contienda que hay en Israel. Sin embargo, desde siempre nosotros entendemos que cuando tú ganas una guerra, te quedas con el territorio. Claro. O sea, no le dices, o sea, ¿sabes qué? Peleamos, llevamos una guerra, pero te gané. Y como te gané, te voy a dar el territorio. Pues no, o sea, te gano y con permiso te sales de aquí.
Sí. Entonces, ellos pierden la guerra y todavía quieren su estado. Ah, Y muchas organizaciones del mundo lo que hacen es decir, ay, pobrecitos, no tienen dónde vivir. Ay, son un pueblo sin capital. No, no tienen dónde vivir. ¡ay! Denle la mitad y repartan la tierra que Israel o que Judá ya ganó. En guerra le ganaron y todavía los dejaron vivir. O sea, aquí es como en el fútbol. El que pierde el mundial se va a casa. Ah, pero estos no. Todavía los dejaron quedarse y encima de todo quieren que les partan el territorio. ¿Y eso en qué nos perjudica? Vamos a ver ahorita en qué nos perjudica. Lo que sucede al final es que ellos terminaron estableciéndose en la Franja de Gaza, ¿sí? Y en ciertas partes de Jerusalén. En lo que decíamos ahorita que parecía como un granito rojo, esa es la tierra que se dio por paz. Esa tierra se la dieron a ellos, a los palestinos, para que, como quien dice, ok, quédate tranquilo, vive aquí, pero con tal de que estemos en paz, te voy a dar este pedazo de tierra. La bronca o el problema fue que ni hubo paz y sí se quedaron con la tierra. Y lo que desean hoy es el territorio de Jerusalén. ¿Para qué? Para introducir cohetes, para introducir todo lo que ellos quieren. No, Entonces ahí imagínense está- ahí ustedes, está un pedazo de mar, ellos lo ahí que está el quieren Mar es Rojo, Cisjordania, ahí está- exactamente. Y dicen que si se los dan se van a portar bien, o sea, por favor, muy bien. ¿Cuál es la prueba final entonces después de todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Palestina tiene la palabra o proviene de la palabra raíz en árabe que se pronuncia filisteo. Sigue siendo la misma pelea de Goliat, David contra Goliat. Voy a ir al versículo 10 de Abdías. Circunciso. Incircuncisos fuera de pacto, exactamente. Ok, voy a ir a Abdías, que es un libro muy pequeñito. Vamos a ir nada más al versículo 10 de Abdías, ¿sí? ¿Dónde está Abdías al principio? Abdías está a la mitad de la Biblia, después de Daniel, antes del Nuevo Testamento, ¿sí? Antes de Sofonías, por ahí. Abdías, versículo 10 lo voy a leer. Dice así: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. La palabra injuria también es entendida como violencia, ¿sí? La palabra violencia en hebreo significa shamak o Hamas. Y Hamas hoy es el grupo, ¿sí? Que gobierna la Franja de Gaza. O sea, por la violencia, por el Hamas que tienes contra Jacob. Al final, proféticamente se ha estado anunciando que la pelea que existe entre los de la Franja de Gaza para Jerusalén es simplemente una contienda por el derecho, por la primogenitura y por un lugar específico, ¿ok? De todo esto, ¿qué rescatamos? O de todo esto para saber qué es lo que sacamos. Porque la próxima semana, esto que hoy estudiamos, esto que hoy vimos, vamos a verlo más profundamente. O sea, la próxima semana no nos vamos a detener a ver quién es Ismael, quién es Esaú, quién es Jacob, la Franja de... Nada, nos vamos a ir directamente a lo que es profecía para entender de lleno lo que es profecía. Ok, entonces, haciendo un resumen, Isaac y Jacob son las naciones judío-cristianas, ¿sí? Judá y las que están dispersas en toda la tierra, ¿ok? Ismael se convirtió en las naciones árabes de hoy día por todo el Medio Oriente. Ese es Ismael. Esaú se convirtió en el pueblo de Edom o los filisteos o los palestinos, ¿ok? El Islam es la religión que hoy predomina, ¿sí? A ambos, a Ismael y a Esaú. O sea, la religión del Islam es la que predomina a ambas casas, a la de Ismael y a la de Esaú. El Islam trae muerte. Es como decir, el cristianismo o el judaísmo. El judaísmo habla de vida. De un mismo vientre. Dice, de un mismo vientre, ¿cómo puede? Salir Estaba profetizado. Estaba profetizado. Dos naciones saldrían y serían contienda siempre y permanentemente. ¿Ok? Regreso entonces. El Islam es la religión dominante ¿de quién? De ambos, de Ismael y de Esaú. Pero, hey, peligramos. Sí, claro que sí. Estamos como cristianos ante aquellos. Pero es necesario entender, porque va a llegar el mundo, va a llegar el momento en que en el mundo, y tal vez no lo veamos nosotros, tal vez nuestros hijos quizás o nuestros nietos, pero va a llegar el momento en que nosotros tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. A tal nivel de que aunque nos dijeran, si renuncias o renuncias a Cristo,
o te cortamos la cabeza. Entonces, ¿Estaríamos preparados nosotros para eso? Se va a llenar de Islam el mundo. De musulmanes. De musulmanes. Pues esa es por eso me dicen aquí, se va a llenar todo el mundo o sea, va a llegar el momento en que van a haber musulmanes mucho más de los que hoy estamos viendo, por supuesto que sí. Eso es hacia donde vamos. Esa es la intención y va a haber muchos momentos en los que un cristiano va a tener que o defender su fe o entregar su fe por su cabeza. Pucha, pero eso ya va a ser casi en los finales. Pues es que no nos falta mucho. Muy bien. Los musulmanes, ¿qué son? Son aquellos los cuales siguen al Islam. ¿Ok? ¿Quiénes son los edomitas? Son los palestinos que se apoderaron de Jerusalén en 1948 y luego fueron desplazados cuando perdieron Jerusalén en 1967. Ahora, ¿qué incluye? Voy a ponerlo aquí en grande. ¿Qué incluye la primogenitura? Martita Pimentel. Marta Pimentel, gracias por estar conectada. Bendiciones. Juan Martín Aguilar desde Chiapas nos está viendo. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. ¿Qué es la primogenitura? ¿Qué incluye la primogenitura? ¿Sí? Va a incluir primero la bendición sacerdotal. Siempre la bendición del sacerdote, la bendición. Me dicen, ¿es la gran tribulación? Pregunta, ¿es la gran tribulación? Ok, la tribulación se va a llevar a cabo en el final de los tiempos. Vamos a pasar por eso, Tavo. Vamos a explicar la parte de la tribulación. Esa tribulación se va a llevar a cabo en los 3 años y medio finales de la profecía de Daniel. Vamos a entrar también a la parte de la profecía de las 70 semanas. Vamos a explicar qué son las 3 capas de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Una que fue cumplida hasta el Mesías, o sea, otra que nos lleva hasta el fin del tiempo y otra que es la última semana de las 70 semanas se refiere a la última semana espiritual. Esas semanas son 7 años. Esos 7 años van a estar divididos en 3 años y medio. Primero de paz y seguridad, cuando el nuevo orden mundial entre en vigencia, y van a estar 3 años y medio en la cual inclusive la ofrenda de las vacas se va nuevamente a levantar en Israel. A los 3 años y medio, dice Tavo, pero sería por parte de los musulmanes. Van a haber dos grupos. Recordemos que hay una situación, me estoy saliendo del tema, pero es importante mencionarlo. Recordemos que hay una situación. Para que la ofrenda continua se vuelva a levantar en Israel, es necesario que la mezquita sea quitada. Hoy por hoy, la mezquita, y lo voy a poner aquí, ¿qué es la mezquita? Para aquellos que no entienden, no conocen, no saben de lo que estamos hablando. Esto es el Muro de los Lamentos en Jerusalén, ¿sí? Que es parte de lo que es la primogenitura. Iba para allá y lo voy a mencionar y lo voy a decir así. Voy a ir primero por esto, Tavo, y ahorita mencionamos lo que están preguntando. ¿Qué incluye la primogenitura? ¿Por qué el pleito de la primogenitura? La primogenitura primero va a incluir la bendición sacerdotal. O sea, la bendición de arriba baja sobre este primogénito y sobre todo su linaje. ¿Por qué es tan importante la primogenitura? ¿Por qué es tan importante? Ok, porque recibe doble porción de herencia también. Siempre va a recibir el doble de la porción. Recibe prominencia entre sus hermanos, o sea, los demás se sujetan a él. Del que es el primogénito, los demás tienen que sujetarse a él, en el caso de los primogénitos. Y estamos hablando de autoridad física y autoridad espiritual. O sea, los que son primogénitos en el reino tienen derecho legal y autoridad física para levantarse espiritualmente para ser líderes. ¿Cómo lo sabemos? En el pueblo de Dios, las tribus estaban destinadas de diferente manera, funcionaban de diferente manera. El sacerdocio estaba dado sobre la gente que venía de Aarón. Y me dice, y si no quieren los hermanos, ok, estamos hablando, tendríamos que ver si hablamos de hermanos físicos o hermanos espirituales. Cuando una persona entiende, sabe lo que debe de hacer. Cuando una persona no entiende, es como un cabrito que no entiende y se va a ir. Cuando una persona entiende y sabe de autoridad y entiende autoridad, sabe lo que tiene que hacer. Ahora, esto no es por obligación y estamos entendiendo que la parte de la primogenitura, me voy a ir o me voy a desviar hacia otro tema. Pero es que estamos tocando, de aquí se desprenden muchísimas cosas. Dios dijo, el primero que abre matriz es mío, y aquel que no es redimido me pertenece. O redimes, o es mío, es de mi pertenencia. Entonces, la parte de los, ok, me voy para allá. La parte de los levitas. No. ¿La vendes o cómo? No. En algún determinado momento de la historia en Israel, los levitas entraron en función de los primogénitos.
Entonces, dice la Biblia, el levita no tiene herencia, el levita no tiene porción de herencia, la porción es Dios, su porción es Dios. Un levita no tenía que trabajar, o sea, habían varias cosas que estaban dentro del grupo de los levitas. El diezmo Eran para los, levitas. no estamos hablando de diezmo, estamos hablando de bendición, estamos hablando de alimento, estamos hablando de unción, estamos hablando del transporte de la presencia de Dios. Los levitas eran encargados del templo, del sacerdocio, mientras estuvo la ofrenda continua. Ahora, ¿por qué es importante entender todo esto? Porque va a llegar el momento, dice Apocalipsis, en que la ofrenda se va a levantar nuevamente. O sea, lo que quiero decir, en el final de los tiempos, ¿tiene que levantarse de nuevo la ofrenda continua? Sí, está profetizado, pero para que esto pase, tienen que quitar esto de Israel. Ok, ¿qué estamos viendo en Israel? En lo que era, o sea, esto es el muro de contención el muro de la orilla que estaba alrededor del templo. El templo estaba aquí adentro de estos muros. Hoy está esto, ¿sí? Que es la cúpula de la mezquita. Eso que nosotros estamos viendo ahí de color dorado es una mezquita musulmana. En donde es el lugar santo de Dios, hay una mezquita musulmana. Eso es a lo que estábamos viendo en el video. Entonces, ese territorio es el más peleado. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual en Israel está simbolizada por el monte del templo. Quien tiene el monte del templo tiene el derecho espiritual de todo Israel, de toda Judea y de la providencia y de la provisión de Abraham. Quien tiene ese monte tiene todo el derecho legal sobre todo el territorio y sobre la promesa de Abraham. Esa es la pelea. ¿Está haciendo eso ahí en Israel? Me dicen, ¿qué está haciendo eso en Israel? Llegó el momento, o sea, hoy por hoy en Israel está dividido en tres. Hay cristianos, hay la parte judío ortodoxa, podríamos decirlo así, ¿sí? Y está la parte musulmana. Entonces, hay tres naciones cohabitando en Israel. Hay un documental, de hecho que a mí me gustó cuando yo lo vi, creo que lo sacó National Geographic, me parece, que habla de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, ¿cómo habita hoy? Es una ciudad donde hay tres pueblos cohabitando en el mismo lugar. Entonces, hay gente que es judía, ortodoxa, hay gente que es cristiana y hay gente que es musulmana. Diferentes culturas, diferentes formas de vestir, diferente todo, pero todo es tan diferente que uno entre otro no chocan. Hay mercados para cierta gente y tú tienes un horario para ir al mercado, no te puedes cruzar con otros porque son tus, o sea, viven en el mismo lugar porque entienden el poder soltado sobre ese lugar. Y saben que al final de tiempo, en el final de los tiempos, en el final de la profecía, ahí se va a cumplir. Por eso dice Mateo 24, cuando vean a la abominación desoladora sentarse en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El monte. Ese monte, ahí es donde se va a cumplir. Cuando veamos a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces hay que ir a Daniel, entender cuál es la abominación desoladora, entender cuál es el lugar santo, entender que va a llegar un momento en el que se va a sentar y todo esto es al final de los tiempos y al final del cumplimiento. Ok, me preguntaban, esto sería por parte de los musulmanes. No, los musulmanes tienen No se puede, se fue. una estrategia del por qué están ahí, hay una razón del por qué existen, hay una razón del por qué han estado en pelea y en contienda. La intención de esta enseñanza, se fue la señal, ok, vamos a ver, aquí está saliendo sin problema, ok. La importancia de esta enseñanza es, primero, entender quién está jugando qué papel en el plano profético. Yo como cristiano, en el plano profético, ¿dónde estoy? Yo como cristiano, o sea, ¿para dónde apunto? Porque la idea es de que a nosotros nos han dicho, tú no pintas más que tú eres cristiano, ya la armaste. Recibiste a Cristo, ya la armaste, pero no tienes idea ni siquiera de lo que está pasando ni de lo que dijo Mateo 24:14. No tienes idea, no sabes de lo que están hablando ahí. No sabes qué es la abominación desoladora, no sabes quiénes son los musulmanes, no sabes por qué yo tengo que conocer a los musulmanes, no sabes que tú fuiste injertado en la raíz que es Jerusalén, que es el reino del norte, por el que están peleando y que tú hoy deberías estar orando por Israel, en lugar de decir que fue desechado de Dios. Porque si Israel es bendecido, tú eres bendecido, porque te metiste en el linaje de ellos. Agarraste promesa, yo agarré promesa por fe, creí, la promesa se la soltaron a uno, que fue Abraham. Como yo creo en el linaje o sea, él vino por el linaje de Abraham,
de David. Por eso decían hijo de David, hijo, o sea, ¿de dónde viene él? ¿Bajo qué casa o en qué linaje o en qué promesa nació? Por eso Eso es lo profundo. Nos dice hijos de Abraham. Hijos de Abraham, ¿sí? Entonces, yo soy insertado en el linaje de Abraham por fe. Sí, perfecto, por fe. Pero ¿y qué sigue después? Si yo quiero entender el final de los tiempos, necesariamente tengo que entender quiénes son los musulmanes, ¿ok? Tengo que entender lo que es primogenitura, tengo que entender cuál es la pelea por el derecho legal de la tierra de Israel. ¿Por quién voy a orar? Porque la próxima semana que entremos ya en profecía, vamos a entender, tengo que entender por qué tengo que orar, efectivamente. La próxima semana que entremos en la parte de profecía profunda, yo no voy a poder entender las 70 semanas ni lo que va a acontecer al final de los tiempos en esos 7 años, porque no entiendo nada de lo que está aconteciendo en Israel, ni me interesa. Esa es la postura hoy de los cristianos de Occidente. No entiendo y no me interesa porque nadie me explica y nadie me enseña. Entonces, la intención de esta enseñanza es eso, que yo primero concientice quién soy, de dónde vengo, por qué razón estoy aquí y en qué se basa la Biblia para decir que yo tengo una promesa. Yo tengo una promesa, perfecto, pero ¿la promesa de quién? De Cristo, el Mesías, y a veces ni siquiera leemos el Antiguo Testamento. Me quitaron la base. Y nada más como que pasamos por encimita, pero toda la base de lo que hemos estado viendo hoy no vimos más que 1 o 2 versículos del Nuevo Testamento. Pero siempre el Mesías, siempre que hablaba, apuntaba hacia atrás, apuntó a los profetas, apuntó a la ley, Sí, apuntó Isaías. a todo lo de atrás y lo quitaron. Y hemos quitado y nos empeñamos en decir, la bendición, solo la bendición, sí, pero para la bendición tiene que haber obediencia. ¿Y cómo obedeces algo que no conoces? Tienes que conocer para poder obedecer. Ok. Pablo Bermúdez dice, pero sería No, sí, por ya respondimos la pregunta. Entonces, aquí, ¿cuál es la parte importante? Primero, yo entender quién soy. Segundo, entender cómo y por qué razón yo estoy, en qué raíz, en qué casa, bajo qué enseñanza, bajo qué doctrina. Y por eso decíamos al principio, la parte del adoctrinamiento, en lo que tiene que ver con profecía, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y para entender la palabra de Dios, tengo que entender la cultura en la que se dio o se generó este libro. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy hay profecías que van a cumplirse en este territorio que es Israel, sí. Entonces, para que se pueda dar todo lo que estamos hablando al final de los tiempos, Mateo 24:14, tiene que ser quitada la mezquita, tiene que levantarse la ofrenda continua, tiene que levantarse la parte del templo y va a llegar el momento en el que va a entrar en paz y seguridad. ¿Cuándo empiezan estos últimos 7 años? Con el toque de una trompeta en la fiesta de trompetas. Ese año va a iniciar un periodo de 7 años, que son los 7 años finales. Pero dentro de esos 7 años, los 3 primeros años y medio van a ser de paz y seguridad, que dice la Biblia. Y los últimos 3 años y medio van a ser de lo que mencionaba ahorita Tavo, la pregunta que hacía, de la gran tribulación, que la cual la van a vivir pueblo de Dios, sí. O sea, el pueblo de Dios no va a ser llevado, raptado, sacado del plano antes de vivir esa gran tribulación. Así es. O sea, yo lamento decirlo y hay una enseñanza que tenemos acerca de cómo entender las corrientes teológicas acerca del rapto, porque si usted está esperando que usted lo saquen del plano antes de que todo esto pase, pues usted dice, yo no necesito estar preparado para una tribulación ni para decir si acepto o no a Cristo cuando me tengan la navaja aquí en la garganta, porque a mí me van a sacar antes. ¿Quién dijo? Profecía bíblica jamás enseña que usted va a ser retirado antes. Han adaptado ciertos versículos para venderme la idea de que yo voy a ser retirado en el rapto antes de esa gran tribulación. Eso es otra cosa. Por eso usted necesita saber a la luz de la palabra cuál es la verdad. ¿Voy a ser sacado o no voy a ser sacado? ¿Voy a estar aquí cuando esa gran tribulación esté? Y si va a ser así, tengo que estar preparado para defender mi fe. Y si yo ya no voy a estar aquí porque ya me dormí en la muerte, ¿qué onda con mis hijos? Ellos van a poder defender su fe. Mis nietos. No, ellos van a poder defender su fe o van a poder, están llenando, o van a poder realmente saber qué es lo que está aconteciendo y ver a la luz de todo lo que está sucediendo. Si se llega a casar con una musulmana, el musulmán entonces... Exactamente, me dicen, si nuestros hijos se llegan a casar con un musulmán, o sea, ya el linaje que viene es del otro linaje, y entonces te sacan a tu hijo, por eso dice la palabra, no des a tus hijos, aquellos que son paganos y incircuncisos fuera de pactos, son filisteos. Porque eso fue lo que le pasó a Salomón. Se metió, se vendió con mujeres y te lleva a adorar ídolos. Eso es lo que Dios, o sea, ¿por qué Dios no pone una prohibición nada más porque sí? Cuando Dios prohíbe algo es por una razón.
Entonces, cuando Dios nos dice, o sea, no te unas en yugo desigual porque los dos tienen que adorar al mismo Dios. Enseña a tu hijo la palabra cuando te acuestes, cuando te levantes, porque tiene que saber lo que va a pasar. Si no, entonces tus hijos cuando van a la universidad son perdidos en su teología, en su base, en lo que ellos creen, en lo que ellos entienden, porque algo tan sencillo como una filosofía humana viene a romperlos de su estructura mental en lo cual ellos confiaban, porque realmente no conocen a Cristo. Y no conocen lo que van a vivir y no conocen lo que van a pasar. No, porque nada más el movimiento es Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. El movimiento es, o sea, es como, yo siempre digo, es como vivir en un segundo piso sin tener el primero. Entonces tú llegas y, esa es mi casa, perfecto, qué hermosa, y súbele, pues a ver cómo te subes, ¿no? Con escaleritas o lo que tú quieras. Así vivimos como cristianos, porque si nosotros tomamos el nuevo pacto sin entender el pacto anterior, estamos perdidos. Y aquí, ¿cuál es el problema? La mentalidad occidental se basa en que un pacto sustituye al otro. La mentalidad de la Biblia no. La mentalidad de Dios es que un pacto da soporte al siguiente pacto. Claro. O sea, no puede haber un nuevo pacto sin estar primero fundamentado el primero. Señor, y uno no sustituye al otro. Y Cristo no vino a quitar la ley, vino a cumplirla y la elevó, ¿sí? Amén. Entonces, ¿cuál es la situación? Si nosotros quitamos lo que es profecía bíblica, nunca vas a entender en qué parte tú estás viviendo de la línea de tiempo que el reino de los cielos tiene y de los tiempos que Él tiene para el cumplimiento de las cosas. Por eso nosotros comenzamos esta parte de enseñanzas hace mucho tiempo con las fiestas. Quien no entiende fiestas no puede entender escritura, no puede entender lo que pasa, menos va a entender el final si no entiende el principio, vaya. Okay. Tiene que las fiestas, por eso mezquita, por eso. Está. Aquí, ¿cuál es la parte importante? Próxima semana vamos a estar viendo acerca ya de lo que es profecía un poco más profunda. Vamos a entender cosas que están sucediendo en Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la copa de las naciones. Israel es sobre los que están apuntados los ojos. Viene cierta agenda a suceder sobre Israel y es importante entender porque detonado de Israel es lo que viene para todo lo demás del pueblo de Dios. Entonces, gracias por estar conectado esta noche. Yo Sutrilla, gracias por estar conectada hasta Chiapas. Gracias por estar con nosotros. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta de lo que hoy hemos visto, yo lo invito a que usted lo ponga por favor en los comentarios. Vamos a subir toda esta información y le pido que esté atento a la próxima semana, a la próxima enseñanza. Esta fue la parte sencilla de lo que es profecía y la próxima semana vamos a entrar realmente en la parte fuerte, muy muy fuerte. Vamos a pasar por la parte de la enseñanza de las semanas de Daniel y es importante que usted esté preparado y usted esté entendido de las cosas que están por acontecer al final de los tiempos, ¿sí? Para nosotros y para nuestros hijos. Así que vamos a terminar esta enseñanza y yo le voy a pedir que incline su rostro. Voy a orar por usted para que nuestro Dios active lo que es espíritus proféticos, ¿sí? Para que pueda usted entender, empezar a ser inquietado hacia lo que es profecía bíblica, ¿ok? Quiero que cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Vamos a poner un poquito de música aquí. Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Dios. Yo bendigo cada persona que ha estado conectada esta noche. Padre, yo te pido, Señor, Abba, que tú enseñes a tu pueblo, que tú enseñes, Señor, que inquietes a aquellos que están necesitados de conocer lo que viene para el final de los tiempos. Padre, yo sé que estos son temas no muy enseñados, pero que es necesario que tu pueblo conozca, Padre. En obediencia a lo que tú me dijiste que yo enseñara, mi Dios, yo estoy presentando delante de todas las personas que hoy han escuchado base bíblica, Señor, de lo que viene en acontecimiento, de lo que es Israel para ti. Israel es la niña de tus ojos, Señor. Padre, oramos por Israel. Que todo aquello que han hecho enemigos alrededor de Israel, que fue la Israel que tú escogiste, que tú levantaste, ciertamente has tratado con ella, pero eso no nos compete a nosotros, sino a ti. Nosotros fuimos injertados por fe en el linaje de Abraham, que, como dice el libro de Hebreos, él te creyó y le fue contado, Señor. Eso le contó a él. Así que, Padre, yo te pido por cada persona que ha estado conectada esta noche, aquellos que van a escuchar en adelante, Señor, esta enseñanza, inquieta corazones, mi Dios, para conocer más profundamente lo que tú quieres hablar a tu pueblo.
Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, por el poder que nos has dado en la tierra, yo estoy quebrantando toda fortaleza mental que pide entender, que impide, Señor, el entendimiento, la revelación de lo que tú tienes para enseñar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, todo aquello que ha sido escondido, Padre, perlas de revelación que han sido escondidas a tu pueblo, yo te pido que hoy lo saques a la luz. Mi Dios, tú sabes que hay propósito en esta enseñanza. Dios, me han dicho que en algún momento, Señor, de repente se quiere judaizar a la gente. Padre, nosotros no estamos regresando, Señor, sino estamos avanzando en tu reino, Padre, porque no estamos diciendo a nadie que se circuncide. La verdadera circuncisión es la del corazón, Señor. Es la circuncisión que sirve para que tú establezcas tu ley, Señor, tu palabra, tu amor, y para que tú seas Dios en los corazones de tu pueblo, Señor. Tú dijiste, llegará un tiempo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, y voy a poner mi ley en sus corazones, voy a establecer mi ley en sus corazones. Padre, yo te pido que prepares corazones listos y dispuestos, mi Dios, para entender, para recibir y para compartirlo a otros. En el nombre de Cristo, Señor, yo te pido que haya gente que renuncie a lo que es falsa profecía, a lo que es el falso entendimiento de muchas corrientes teológicas hoy, que solamente son vendidas a los hombres para comercializar con las almas de tu pueblo. En el nombre de Cristo, Padre, me levanto contra todo poder espiritual que se haya levantado, Señor, queriendo comercializar, mi Dios, con las almas que son llevadas al matadero y que, Padre, son vendidos bajo influencia satánica de espíritus jezabélicos, mi Dios. En el nombre de Yeshua HaMashiach estamos quebrantando todo poder espiritual de aquellos que hablan, mi Dios, solamente para negociar y, Padre, para sacar beneficio de las almas. Dios, yo te pido que levantes, Padre, un tiempo de pastores que enseñen, mi Dios, en el nombre de Cristo. Gracias, mi Dios, gracias, Padre amado, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, de todo lo que tú vas a hacer con las personas, mi Dios, que van a empezar a entender y van a empezar a ser activados para compartir el evangelio. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, amado Dios. Pues queremos saludarle. Sabrina Consuegra desde San Diego, gracias por estar conectada, gracias por las bendiciones, gracias. Ramona Sandoval, Josu Trilla, gracias a todas las personas que han estado conectadas. Conchita Mendoza, Miguel Ángel Soto, gracias por estar conectados, bendiciones a cada uno, fue un placer. Cecia, gracias por estar conectada también, bendiciones, amiga, un besote. Saludos a toda persona que ha estado conectada con nosotros esta noche. Yo te invito a que compartas. Vamos a poner la información, las imágenes de lo que hoy estuvimos enseñando. Y esta noche yo no quiero irme sin que usted levante una oración. Yo quiero levantar una plegaria por Israel. Es importante aprender a orar por Israel. Es necesario aprender a orar por Israel. Israel fue escogida por Dios desde hace mucho tiempo, fue escogida por Dios, ¿sí? Y establecida por Dios mismo. Gracias a los que nos están viendo, nos están mandando saludos. Vamos a buscar aquí una alabanza para terminar con esta enseñanza. Es bien importante aprender a orar por Israel. Vamos a ver aquí mientras la ponemos. Yo le pido que incline su rostro, vamos a empezar a orar por Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sí, las personas que están aquí presentes también, quiero pedirles, gracias. Vamos a pedirles, gracias Tabo, bendiciones. Vamos a pedirle que usted incline su rostro, por favor, y vamos a orar por Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, si usted habla lenguas, puede orar también en lenguas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, oramos por Israel. Señor, yo te pido que muestres, Señor, a tu pueblo quién es Israel y para qué lo has levantado. Yo te pido que muestres, Señor. Yo sé que Israel está disperso sobre la tierra. Yo sé que Judá, Señor, está ocupando el lugar, Señor, que fue destinado para que estuviera en algún determinado momento, mi Dios, a existir. Pero, Padre, oramos por Israel, oramos por aquellos que están dispersos en las naciones, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que en algún momento tú los vas a levantar, Señor, que tú los vas a traer de regreso. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, oramos por todos aquellos que son cristianos, que han sido decapitados, mi Dios, por grupos islámicos, por grupos, Señor, asentamientos islámicos y musulmanes. Padre, no tenemos nada contra la gente, Señor, que nos ve, pero sí contra aquellos que matan y llevan, Señor, como al degolladero, Señor, aquellos que son hijos de tu pueblo, aquellos que por ser sangre judía, que por ser sangre hebrea, por ser sangre de Israel, Señor, simplemente son matados, como en el tiempo de Hitler, Señor, que por simplemente llevar el nombre tuyo, por eso, Señor, se hicieron acreedores a la muerte.
Padre, en el nombre de Cristo oramos por Israel. Señor, oramos porque entienda y reconozca a tu Hijo Yeshua HaMashiach como el Mesías, porque Él dijo, no me volverás a ver hasta que digas bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Padre, oramos por Israel. Oramos por Israel. Abre los ojos de Israel para que conozcan al único que da vida. Padre, no permitas muertes. Oramos por aquellos que son perseguidos. Oramos por aquellos que son levantados, Señor, en tu nombre y que son muertos por el Evangelio. Padre, oramos por aquellos que llevan, Señor, inclusive Biblias a otros países, que entran, Señor. Yo sé que la persona que me está escuchando sabe de lo que estamos hablando. Padre, bendecimos y declaramos ángeles sobre aquellos que son misioneros, mi Dios, en países donde no se predica el Evangelio. Padre, yo te pido que lleves esta enseñanza allá, Señor, a los rincones de la tierra, mi Dios. Porque en el nombre de Cristo estamos haciendo la obra para que aquellos que no te conocen puedan hacerla. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo quiero orar por cada persona, Señor, que se ha alejado de tu pueblo y que hoy quiere reconciliarse contigo. Y toda persona que me esté escuchando, que usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, yo quiero orar por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo y usted hoy quiere entrar al linaje de Abraham, hoy quiere entrar a las bendiciones, hoy quiere ser parte del pueblo del único Dios vivo, yo le pido que haga conmigo esta oración. Quiero que incline su rostro, por favor, y quiero que diga en el nombre de Cristo. Hoy pido perdón por cada pecado. Hoy entrego mi corazón al único que murió por mí en la cruz. Al único que tiene la capacidad de perdonar mis pecados. El único que es el Mesías enviado por Dios, que murió y resucitó por mis pecados. En el nombre de Cristo, yo pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Teresa Corrales, saludos, fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Tavo, bendiciones. Ruth Lupercio, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Muy bien, pues con esta oración terminamos esta enseñanza. Le pedimos que por favor la comparta en el nombre de Cristo. Sí, gracias por estar con nosotros. ¿Mandé? Gracias por estar con nosotros, bendiciones a su vida. Oramos por cada persona que tiene alguna enfermedad y alguna necesidad. Si usted conoce a alguna persona por la cual quiere que oremos, por favor pónganlo en los comentarios y vamos a estar enseñando las próximas semanas acerca de lo que es profecía bíblica número 2 y le pedimos que por favor lo compartan. En el nombre de Cristo yo le bendigo, gracias por haber estado con nosotros esta noche, bendiciones.